diferentes ámbitos, ¿verdad? Habíamos visto desde el ámbito laboral, la importancia que tiene como investigación en el ámbito tributario, luego habíamos hecho también referencia al tema de las autonomías, que sin duda alguna decíamos son temáticas de la realidad de nuestra sociedad y que obviamente podríamos acceder a ellas como temas de investigación a partir de lo que son las famosas líneas de investigación. Entonces ahora vamos a entrar a ver un siguiente tema que está vinculado a lo que son las líneas de investigación, ¿sí? Ahí vamos viendo entonces lo que son las líneas de investigación. Claro. Lo que primero tenemos que saber para poder establecer estas líneas de investigación es que la contaduría pública como disciplina forma parte de las ciencias sociales, ¿verdad? Por lo que decimos que todos los problemas que se presentan dentro de este ámbito del conocimiento científico son diversos, ¿verdad? Eso sin duda alguna nos puede llevar a plantear una diversidad de temas, por lo cual siempre será importante considerar lo que son las líneas de investigación. ¿Qué son las líneas de investigación? Ahí son un conjunto, decimos, de lineamientos que nos permiten orientar la elección de un tema de investigación. Ahora, en función de las especialidades, podemos definir las siguientes líneas de investigación, que las tenemos ahí en diapositiva. En el ámbito de la auditoría, la contabilidad, finanzas públicas, aplicación de nuevas tecnologías, economía, la administración tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, lo que es la responsabilidad social corporativa, los tributos, finanzas corporativas, lo que es política fiscal. Estas son solamente algunas cuantas líneas de investigación, posiblemente tal vez las más relevantes, las más importantes, con las cuales podemos, sí, considerar para fines de carácter investigativo. Ahí vayamos viendo algunas áreas de acción de la contaduría pública con base a algunas líneas de investigación, ¿sí? Ahí tenemos en el área de auditoría, por ejemplo, todas las auditorías que ustedes van observando. Tenemos en el área de contabilidad, muchas de ellas de bastante conocimiento de ustedes. Luego tenemos en el área de la administración gubernamental, por ejemplo, la aplicación de todos los sistemas de la Ley 1178, en cierta manera, que se constituyen en áreas de la administración gubernamental. Luego tenemos dentro de la área la administración pública, toma de decisiones gerenciales, gerencia estratégica, gestión estratégica, gestión por competencias, procesos y procedimientos administrativos. En el área de lo que es la responsabilidad social corporativa, gobernabilidad, mercadeo, responsable, medio ambiente, apoyo a la comunidad, política social empresarial. En el área de la política fiscal, recursos de coparticipación tributaria, lo que son los recursos IDH, TGN, los bonos públicos, subsidios, subvenciones, todo lo que de manera general es el gasto público, las regalías, los diferentes tipos de inversión pública que también se tiene. Entonces, el área de política fiscal, en su caso, es bastante amplio, mucho más de los que estamos particularmente mencionando acá. Luego tenemos también las áreas de las finanzas corporativas,
tenemos área tributaria, tenemos las nuevas tecnologías, tenemos también otra área, lo que viene a otra línea, está la parte que concierne a la economía, ¿sí? El análisis y evaluación de mercados, la globalización de la economía, productividad, rendimiento, competencia, eficiencia económica, indicadores económicos. En este momento, por ejemplo, las características de la economía que estamos atravesando, pues sin duda alguna nos lleva, pues que dentro de esta línea de investigación, ¿sí? Pues hay diferentes áreas en las que podemos considerar aspectos microeconómicos, macroeconómicos, las reservas internacionales netas. Tenemos una diversidad dentro de ello. También podemos considerar ciertas líneas de investigación, podríamos decir un poco más específicas o orientadas a lo que es la formación del tronco, que ustedes ya lo van observando, y que en muchos casos están vinculados particularmente a lo que es el ámbito de lo que es la contabilidad y lo que es la auditoría, ¿verdad? Ahí tenemos diversas líneas de investigación. Y ahí vamos referenciando cada una de ellas. También no voy a entrar en detalles, compañeros, porque esta información se les va a proporcionar. Son áreas que se vinculan a líneas de investigación que ustedes pueden considerarlas simplemente como idea, un tema de investigación sobre la cual pueden generar su revisión literaria y también su modelo teórico. Veamos ahora ciertas áreas de acción de la contaduría pública. Ahí decimos que en función de las áreas de acción, la especialidad, también, perdón, podemos encontrar organizaciones donde también se pueden desarrollar trabajos de investigación, ¿verdad? En cada una de ellas, con toda seguridad, va a existir problemas que están relacionados precisamente con las diferentes líneas de investigación a las que hacíamos referencia. Entonces, estas áreas de acción concretamente se traducen en lo que vienen a ser las instituciones o las entidades. Ahí tenemos, por ejemplo, dentro de estas áreas de acción, todo lo que son las entidades gubernamentales, ya descentralizadas, descentralizadas, desconcentradas, gobiernos municipales, lo que vienen a ser las gobernaciones también. Dentro de las instituciones privadas tenemos aquellas actividades de producción y lo que son también de servicios. Dentro de lo que son riesgos compartidos, todas aquellas sociedades accidentales. Dentro de las microempresas también podemos encontrar estas áreas de acción, donde pueden estar en las áreas urbanas, rurales, pueden ser ganaderas, avícolas, agrícolas, artesanales, manufactureras, de aseo y de limpieza, sea de la actividad que esté vinculada a lo que son las microempresas. Y por el otro lado, también encontramos otro tipo de organizaciones, entre las que también podemos considerar las ONGs, fundaciones, entidades financieras, cooperativas de ahorro y crédito, bancos. Entonces, tenemos diferentes áreas de acción entre las cuales podemos identificar diferentes líneas de investigación y dentro de esas líneas de investigación, áreas que competen a cada una de ellas. También en el ejercicio de la profesión, también pueden surgir sin duda alguna temas de investigación, ¿verdad? Entonces, en ese ejercicio, en el desarrollo de la profesión, también se encuentran diferentes tipos de problemas, ¿verdad? Y sin duda alguna, muchos de estos problemas pueden dar lugar también a diferentes trabajos de investigación.
Y ahí tenemos algunos que vamos mencionando, no los vamos a mencionar efectivamente a todos. Registro y control de materiales, registro y control de herramientas y útiles, registro y control de inventarios, registro y control y entrega de mercadería. Por el otro lado, presupuesto y cálculo de costos de producción, sistemas de información contables, pago de impuestos sobre utilidades, consolidación de estados financieros, luego tenemos auditorías de financiamientos estatales y privados, auditoría de gestión, auditoría de sistemas automatizados. O sea, que podemos encontrar dentro del ejercicio de la profesión en diferentes instituciones o entidades precisamente, ¿sí? Estas temáticas que emergen a partir de problemas que usualmente se los puede identificar. Entonces, lo que debe quedar claro es de que cuando realizamos una investigación, no necesariamente tiene que vincularse al tronco principal, sino también involucrar una línea de investigación bajo el criterio particularmente que en su momento decíamos que la formación del contador público debe ser integral, integral. ¿Verdad? Acá solamente hemos mencionado algunas pequeñas líneas, unas cuantas líneas de investigación. Sin duda alguna podríamos involucrar otras más, pero lo que queda claro que ustedes pueden desarrollar sus investigaciones, ¿sí? O la elección de sus temas de investigación considerando este paraguas de las líneas de investigación. Ok. Es muy sencillito este tema, el de las líneas de investigación. Ahí vamos cerrando. Son solamente 12 diapositivas que les envío, ¿sí? Y entramos ahora a lo que viene a ser el tema número 7. Vamos entonces ahora con el tema 7, lo que son los paradigmas en la investigación científica. Sin duda alguna, muy pocas veces hemos escuchado hablar de lo que vienen a ser los paradigmas, ¿sí? Y finalmente, pues estos paradigmas son importantes. Es cierto, en la carrera muy poco referenciamos sobre o hacemos referencia sobre el particular, pero en el fondo son importantes. Muy probable que cuando ustedes ya sean profesionales y tengan que hacer su maestría y tengan que preparar su tesis de maestría, es lo más probable que les exijan su investigación a qué tipo de paradigma responde. Y un poco que a veces este paradigma al que hacemos referencia, un poco que se confunde con lo que son los enfoques de investigación, porque en cierta manera están relacionados, pero no son lo mismo. Lo que sí tiene que quedar claro que no son lo mismo, ¿verdad? Entonces, los paradigmas son importantes, porque sin duda alguna responden a la forma, a la manera, cómo vamos a encarar, ¿sí? La investigación de una determinada realidad. Para eso precisamente nos sirve lo que son los paradigmas. Entonces veamos qué es un paradigma y cuál es su importancia. Ahí decimos que el paradigma es la base filosófica y orientadora de toda investigación. ¿Por qué? Porque nos permite, ¿sí?, generar una mirada específica respecto a cómo tenemos que estudiar un determinado problema y cómo tendríamos que interpretar sus resultados, ¿verdad? Entonces tiene ese carácter filosófico y orientador de toda investigación. Entonces, en el fondo, toda investigación, en el fondo, tiene que responder a un tipo de paradigma. Entonces, ¿cuál es su importancia?
¿Cuál es la importancia del paradigma? Y ahí decimos primero, orientar la forma de entender la realidad. Por ejemplo, para que sí se pueda entender, decimos, si se considera que la realidad es objetiva, ojo, si la realidad que vamos a estudiar es objetiva y es medible, en el fondo tenemos que trabajar con un paradigma positivista. ¿Por qué? Porque el paradigma positivista se vincula con lo cuantitativo, ¿verdad? Si esa realidad, reitero, si es objetiva y es medible, de hecho tendrá que trabajarse con un paradigma positivista, por un lado. Entonces, orienta la forma de entender la realidad. Por el otro lado, guía la relación que debe existir entre investigador y objeto de estudio, ¿verdad? Porque en algunas circunstancias, decimos, en algunos paradigmas, a veces el investigador tiene que jugar un papel, podríamos decir, neutral, pero en otros tiene que involucrarse con el objeto que se está investigando. Otro elemento de su importancia que le permite dar coherencia metodológica a la investigación. Entonces, el paradigma es importante porque permite que tanto el problema que hemos identificado, los objetivos, el enfoque, el tipo de investigación, el nivel de investigación, el diseño, el método y las técnicas deben estar correctamente alineadas. ¿Sí? Precisamente esa es la coherencia que nos permite, ¿sí?, el paradigma. Por ejemplo, no podríamos plantear el estudiar una determinada temática, ¿sí?, bajo un enfoque cualitativo, sabiendo que en el fondo es un problema estrictamente cuantitativo. Entonces, tiene que haber necesariamente esa coherencia metodológica. Finalmente, definir cómo se van a interpretar los resultados. Y eso es importante. Y aquí decimos que no es lo mismo explicar un fenómeno con datos estadísticos que comprender desde la experiencia de las personas. No es lo mismo explicar un hecho, un fenómeno de la realidad con datos cuantitativos que comprenderlo desde la opinión personal de nosotros como individuos. En ese sentido, asumimos que los paradigmas más relevantes y reconocidos, ahí los tenemos, son el paradigma positivista o también cuantitativo, tenemos el paradigma interpretativo o también llamado paradigma cualitativo, y lo que es el paradigma crítico o crítico social. Ahí, al final, hacemos referencia al paradigma constructivista, que de alguna manera se relaciona con el paradigma crítico o crítico y social, toda vez que enfatiza que los significados y los conocimientos son construidos de manera social, pero usualmente los que más se aplican, paradigma positivista, interpretativo y el paradigma crítico. Entonces, tiene que quedar claro esta diferencia entre lo que ya mencionábamos al inicio, entre lo que es un paradigma y un enfoque. Y ahí decimos, en una investigación, paradigma y enfoque sí están relacionados, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque el paradigma nos refleja esa visión general desde la cual se va a poder entender la realidad y el conocimiento. Es decir, decimos, va a responder a preguntas como ¿qué es la realidad? ¿Cómo se conoce? ¿Qué relación existe entre el investigador y el objeto de estudio? Entonces, sin duda alguna, ahí debemos establecer si nuestra investigación va a ser bajo un carácter positivista, bajo un carácter interpretativo o bajo un carácter crítico.
En cambio, el enfoque, ahí viene el enfoque, es la manera, ojo, es la manera metodológica con la que vamos a abordar la investigación. En el fondo, se vincula con aquella pregunta que diríamos, ¿cómo vamos a estudiar el problema? ¿Verdad? O sea, ¿qué tipos de datos vamos a recoger? ¿Cómo vamos a analizar? En ese sentido, tenemos los enfoques cuantitativo, el enfoque cualitativo o en su caso, lo que viene a ser el enfoque mixto. Entonces, en síntesis, el paradigma lo que hace es orientar la forma de pensar la investigación, cómo vamos a encarar la investigación, cómo nosotros a partir de esa determinada realidad vamos a encarar la investigación. En cambio, el enfoque orienta la forma de desarrollarla metodológicamente. Ahí decimos, por ejemplo, una investigación, supongamos, sobre motivación laboral, puede ubicarse en un paradigma interpretativo, siempre y cuando estemos buscando comprender las percepciones de los trabajadores, y para lo cual que necesitaríamos utilizar un enfoque cualitativo, porque a través de entrevistas podemos nosotros obtener información, datos importantes, cualitativos, para poder reflejar esa motivación laboral de parte de los trabajadores. Entonces vayamos viendo cada uno de estos paradigmas. Ahí tenemos el paradigma positivista o paradigma cuantitativo. Decimos que este paradigma se basa en la idea de que la realidad, y eso no hay que olvidarlo, que la realidad es objetiva y puede ser conocida a través de ojo, a través de la observación y la experimentación. No se olviden esa parte, que este paradigma, ¿sí?, se basa en una realidad objetiva, tal cual la encontramos, tal cual la identificamos esa realidad, y que podemos tomar conocimiento de ella a través de la observación y de la experimentación. Entonces, decimos que este enfoque, este paradigma, enfatiza la importancia de la cuantificación, ¿verdad? Le da importancia a la cuantificación, a la replicabilidad, porque lo que está en una muestra también se debe reflejar dentro de lo general. Y obviamente que los métodos estadísticos, inferenciales y descriptivos vienen a ser la base precisamente de ese paradigma. Entonces, los investigadores positivistas o cuantitativos lo que buscan es explicar y poder predecir fenómenos mediante la identificación de relaciones causales entre las variables, utilizando sin duda alguna métodos científicos rigurosos y debidamente objetivos. Ahí tenemos un ejemplo para que pueda comprenderse, ¿sí? Hicimos en un estudio sobre el impacto de las políticas fiscales en la economía, un investigador positivista podría formular una hipótesis. Y esa su hipótesis podría ser: el aumento en los impuestos afecta al crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, para poder probar esa hipótesis, en este caso el investigador positivista, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recopilar datos cuantitativos y va a tener que aplicar métodos estadísticos precisamente para analizar las relaciones que se dan entre lo que viene a ser el incremento de los impuestos y el crecimiento del Producto Interno Bruto, y precisamente poder llegar a conclusiones, pero basados en resultados empíricos obtenidos.
¿Qué es lo que el gobierno, por ejemplo, ha planteado ahora? ¿Qué es lo que el gobierno ha planteado? Albert, ¿qué ha planteado el gobierno? Mm, Bueno, yo estoy más al día con la parte tributaria y lo que ha planteado era el ¿Cuál más perdonazo aparte de la tributario, eso por parte un lado. tributaria? Perdón, licenciado. Aparte del aspecto tributario, el perdonazo tributario, ¿qué más se ha planteado? Se abrogó justamente la ley 1320, si no más recuerdo, que son la ley de Pero exenciones. hay otro punto más que ha aprobado el gobierno, que aparte del perdonazo tributario, que es el otro elemento, La reducción de salarios del presidente. la disminución salarial. Por ejemplo, ahí podríamos plantear también una hipótesis. La disminución salarial, ¿sí?, afecta directamente al nivel del consumo. Una hipótesis que indudablemente se la tiene que demostrar, sí, a partir de la aplicación precisamente de un paradigma positivista, porque obviamente la disminución salarial sin duda alguna muestra como un elemento de austeridad, sí, pero si nosotros tuviéramos que analizar si efectivamente genera un fuerte impacto, en el fondo no genera un impacto realmente trascendental, ¿no? Y eso lo podemos demostrar cuantitativamente, ¿verdad? Son anualmente 3.600.000 bolivianos. ¿Qué son 3.600.000 bolivianos, compañeros? Ya, podríamos acompañar una medida de austeridad, pero en el fondo tendría que haber, por el otro lado, acciones o medidas orientadas ¿a qué? A incrementar la producción, incrementar la productividad, incrementar el empleo. Entonces, no hay en estas circunstancias un elemento que de alguna manera pueda, si queramos, considerarlo como parte, ¿sí?, de de un ajuste estructural, pues definitivamente no va a generar un buen impacto, ¿verdad? Pero bajo un paradigma estrictamente positivista. Ahí no podemos, sí, simplemente decir, acá a manera de compartir la solidaridad de una crisis, decir, vamos a bajarnos en un 50% los salarios y bueno, nadie puede ganar más de lo que establece el presidente, ya, pero podemos acompañar esa austeridad que emerge como una solidaridad, ¿verdad? Como una aparente solidaridad, pero ¿qué pasa si no funciona, si el aparato económico como tal? ¿Qué pasa si no funciona la economía como tal? Entonces, en el fondo, es como en lo que se había planteado en su momento, por ejemplo, quitarles su sueldo vitalicio a aquellos expresidentes, su renta vitalicia. Les pregunto, ¿realmente tendrá un impacto alto en la economía? Pero más allá de esa situación, pues la crítica emerge a partir de que no genera un alto impacto. En el fondo, ¿de qué se trata particularmente? De ejercer control de subsidios, de subvenciones, controlar la corrupción, todos estos aspectos que en el fondo son factores negativos que están involucrados en lo que viene a ser el gasto público. Ah, ese sería otra medida, ¿verdad? Pero en el fondo, sí, de cualquier manera, ese análisis, sin duda alguna, tendrá que hacérselo bajo un enfoque de carácter positivista. Entonces, ¿qué características tiene este paradigma cuantitativo? Primero, que siempre va a asumir una posición objetiva. Partimos de una realidad objetiva, no de una realidad subjetiva.
Tenemos que estudiar conductas y otros fenómenos inherentes a una temática siempre y cuando ellos puedan ser observables. No puede haber supuestos. El otra característica que genera datos numéricos precisamente para representar el ambiente social. Emplea conceptos, emplea teorías y conceptos preconcebidos precisamente para poder determinar qué datos son los que vamos a recolectar para fines investigativos. Luego emplea métodos estadísticos para poder analizar los datos e inferir más allá de los datos, vale decir, para poder, ¿sí?, generar escenarios que nos puedan mostrar comportamientos futuros. Por el otro lado, emplea procedimientos de inferencia estadística precisamente para generalizar conclusiones de una muestra hacia una población que está definida. Entonces, sí, estamos refiriendo que en el fondo la aplicación de estas herramientas de la estadística nos permite precisamente hacer que que toda aquella, que toda aquella información que que esos datos cuantitativos que los hemos utilizado, nos sirve precisamente para poder llegar a una conclusión respecto a a su comportamiento. Por lo tanto, es confirmatoria, es inferencial y también es deductiva. Por lo tanto, este paradigma positivista, como en toda investigación, siempre va a partir de un problema. Y sobre la base de un problema, de manera obligatoria, tiene que plantearse una hipótesis. Y de manera experimental se tiene que demostrar esa hipótesis. Por lo tanto, este paradigma positivista, se basa en ese sentido empírico, donde prima principalmente lo cuantitativo o la numeralización. Por el otro lado, tenemos el paradigma interpretativo o cualitativo. A través de este paradigma interpretativo, lo que buscamos en el fondo es la comprensión y la descripción de lo que se está investigando. ¿Sí? Entonces, este tipo de investigación es donde precisamente el investigador busca ciertas interrelaciones entre el objeto de la investigación y todo lo que le rodea, porque esa es la forma de poder concebir la realidad. Entonces, estamos asumiendo que bajo este paradigma interpretativo, el investigador, ¿sí?, interactúa, se relaciona con el objeto de investigación, convive con el objeto de investigación. De esa manera es como él puede concebir una determinada realidad. Entonces, aquí decimos que de una manera sencilla, este paradigma interpretativo lo que hace es interpretar datos, pero también esta interpretación de datos lo que hace es sustituir la medición y la constatación empírica, que son elementos primordiales del paradigma cuantitativo, y lo sustituye precisamente por lo que viene a ser la comprensión y la descripción de la realidad, que ya lo decíamos a un principio. Se basa en la comprensión y descripción de la realidad. Por tanto, ahí asumimos que el paradigma interpretativo se enfoca en comprender la realidad, pero desde la percepción de las personas, desde la percepción de ustedes como investigadores. Vale decir, decimos, se basa en la realidad subjetiva.
Y esa realidad subjetiva está construida socialmente. Entonces, los investigadores interpretativos utilizan métodos cualitativos, como ser, por ejemplo, las entrevistas, las observaciones participativas, donde en cierta manera ya sabemos que esta observación participativa hace que el investigador se involucre con el objeto de investigación, precisamente para poder explorar sus significados, poder tener una vivencia de lo que está aconteciendo respecto al objeto de estudio y sobre la base de ella generar experiencias y percepciones. Entonces, este paradigma lo que hace es valorar la comprensión profunda y contextualizada de lo que son los fenómenos sociales. Ahí tenemos un ejemplo para que pueda comprenderse. Hicimos en un estudio sobre la cultura organizacional de una empresa, un investigador interpretativo puede realizar entrevistas en profundidad. Un investigador, bajo el paradigma interpretativo, puede realizar entrevistas a empleados de diferentes niveles jerárquicos dentro de la organización. ¿Para qué? Para poder comprender cómo perciben y experimentan esa cultura organizacional. Entonces, a través del análisis, de la narración de los trabajadores y las experiencias compartidas por los empleados, pues el investigador lo que va a hacer es identificar patrones y temas que revelan la naturaleza de la cultura organizacional. Sin duda alguna, ese elemento importante dentro de una organización y que viene a ser la base de lo que es la misión y la visión corporativa, ¿sí? Sin duda alguna, no la podemos cuantificar. ¿Se dan cuenta? Plantear una temática de esta naturaleza, sin duda alguna, nos lleva a aplicar un paradigma estrictamente, ¿sí?, interpretativo, vale decir, cualitativo. Y para eso tendremos que hacer entrevistas para poder obtener la percepción de los individuos. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar al lugar donde se está desarrollando esa temática o el problema en su caso para poderlo percibir de manera directa. ¿Qué características entonces tiene este paradigma de carácter cualitativo? Ahí decimos que intenta comprender la realidad dentro de un contexto dado, pero hay un aspecto importante acá cuando hacemos referencia, que el propósito es de comprender su realidad dentro de un contexto, es que no puede fragmentarse ni dividirse en variables dependientes e independientes, porque en el fondo lo que estamos yendo es precisamente a interpretar y comprender una realidad. No estamos yendo a un análisis de carácter de causalidad. ¿Cuál es la causa de un hecho o de un fenómeno? Simplemente de interpretar y de poder comprender. El otro aspecto que describe el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento, optando por una metodología cualitativa. Y acá está lo que mencionábamos. No busca la explicación o la causalidad, porque no es una investigación de carácter explicativa. Normalmente las investigaciones de carácter explicativas o causales se vinculan a un paradigma positivista o cuantitativo, sino lo que estamos buscando es la comprensión de un fenómeno. Y en ese sentido, también en lo que viene a ser una característica de este paradigma es que la realidad es global, es polifacética y nunca es estática. Por ejemplo, para que pueda comprenderse esta última característica, cuando nosotros analizamos hechos o fenómenos o eventos
que hacen a la sociedad. Una, tomar esa decisión no es sencilla, pero la coyuntura exige, obliga, ¿verdad? Por lo tanto, esa, el tomar esa decisión, sin duda alguna no vamos a esperar efectos similares a los que ha ocurrido el año 2003 en el gobierno del MNR, donde lo sacaron disparado al presidente. No, por una simple y sencilla razón. Y por eso decimos que estos hechos de la realidad nunca son estáticos. Nunca vamos a poder comparar lo que ha acontecido el 2003, que también había una crisis, pero no era una crisis tan aguda como la que estamos viviendo en este momento. Segundo, que la coyuntura política era totalmente diferente. Por eso no es un molde. Los hechos no se dan de manera automática históricamente. Por eso es que decimos que es polifacética, porque puedes reflejar diferentes fases, pero nunca se va a reproducir un hecho igual que el que, por ejemplo, ponemos en tapete del año 2003. A eso nos referimos que nunca es estática. Pero, por ejemplo, si yo quiero demostrar el año 2003, que por ejemplo ha acontecido un hecho vinculado al ámbito económico, por ejemplo, de que el incremento de precios ha generado una inflación, ¿sí? Y ahora, en este momento de crisis, ¿sí? Las circunstancias están haciendo también que los incrementos de precios, por ejemplo, hayan disminuido también el nivel de consumo, ¿verdad? En el fondo, bajo conceptos y teorías, cuando hacemos el análisis desde el paradigma cuantitativo, en el fondo hay aspectos que definitivamente no van a cambiar. Un incremento de precios, ¿qué es lo que genera? Una disminución de consumo. Eso va a ocurrir, o ha ocurrido el 2003 y también va a ocurrir o está ocurriendo en este momento, ¿verdad? Entonces, por eso alguna vez les digo, ¿cuánto es 2 por 2? Es 4. No puede ser 2 por 2, 4. El año 2050 no puede ser 4,5. Igual va a ser 4. Son hechos repetibles y que teóricamente sí están debidamente argumentados, debidamente fundamentados. Por lo tanto, este paradigma interpretativo, compañeros, como toda investigación, parte de un problema. Puede tener una hipótesis. Ojo, no es obligatorio. No es obligatorio, ¿sí? Pero en lo que se refiere a su experimentación, pues reflejará un carácter de flexibilidad, precisamente porque los hechos no se repiten de una misma manera, ¿sí? Por eso es que esa experimentación al que hacemos referencia tiene ese carácter flexible y por una simple y sencilla razón, porque en el fondo un paradigma interpretativo se basa más en un sentido racionalista, es decir, valora el uso de la razón y la lógica para poder entender, interpretar y comprender una realidad. Entonces, acá lo que prima principalmente es lo cualitativo, prima la cualificación. Luego tenemos el paradigma crítico. Este paradigma crítico que es bastante interesante porque en el fondo
viene a romper un esquema tradicional de paradigmas cuantitativos y paradigmas cualitativos, porque en el fondo muchas investigaciones se han realizado bajo estos paradigmas, pero que en el fondo, para quienes son los que enarbolan el paradigma crítico, en cierta manera viene a ser un modelo, ¿sí?, de paradigma que se constituye en una especie de crítica y de rechazo a los otros paradigmas o modelos. Entonces, aquí hablamos de este paradigma crítico, llamado también paradigma sociocrítico o también llamado crítico participativo. Y aquí decimos principalmente que se caracteriza por ser emancipador. ¿Por qué emancipador? Porque invita al investigador a que participe directamente, ojo, que participe directamente en un proceso de reflexión y análisis sobre la sociedad, pero de una sociedad de la cual él forma parte. Y también que tiene la posibilidad de poderle plantear y proponer cambios, transformaciones. Entonces encontramos en este paradigma crítico que el investigador no solamente reflexiona y analiza sobre los hechos o fenómenos que se dan en la realidad y obviamente de cuya realidad forma parte, sino que también es un actor principal de su transformación o de su cambio. Entonces, ahí decimos que el objetivo es posibilitar y ofrecer una alternativa de cambio respecto a los modelos tradicionales. Y en este caso el método que mejor se aplica es el método de la investigación-acción, donde el individuo sí investiga y sobre la base de la investigación actúa para plantear y proponer la solución al problema o los problemas identificados. Pero no lo hace solo. Ojo, no lo hace solo, lo hace particularmente con un equipo del cual forma parte posiblemente otros investigadores, pero también forma parte la comunidad donde se está desarrollando ese objeto de investigación. Entonces decimos que este paradigma crítico se centra en examinar y transformar las estructuras sociales y las relaciones de poder que perpetúan la injusticia y la desigualdad. Entonces, este paradigma lo que hace es adoptar una perspectiva emancipadora. Y ojo, y ahí lo decimos, no busca solo entender la realidad, sino de transformarla, de cambiarla, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los investigadores críticos analizan en el fondo cómo las ideologías, las políticas y las prácticas sociales, que hoy en día lo vemos cotidianamente, afectan a la sociedad, afectan a diferentes grupos de la sociedad. Y por eso es que ellos promueven la justicia social a través de su práctica investigativa. Entonces, ¿qué características encontramos en este paradigma crítico? Primero, conocer y comprender la realidad como práctica investigativa. Luego, unir la teoría y la práctica, integrando conocimiento, acción y valores. ¿Precisamente para qué? Para poderla transformar, para poderla cambiar. Luego, orientar el conocimiento hacia la emancipación y la liberalización del ser humano. Proponer la integración de todos los participantes. Y eso es lo que les mencionaba, lo más importante, la integración de todos los participantes en lo que es la investigación, incluyendo al investigador en procesos de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas, las cuales se asumen de manera corresponsable. Luego amplía y activa la participación de investigadores. Ahí tenemos un investigador principal que se dirige, pero también dirige a otros investigadores, así como a los actores de la sociedad que están involucrados en lo que viene a ser esa determinada realidad.
Y finalmente, una de sus características importantes, el verdadero compromiso que asumen los investigadores con la investigación. Ahí tenemos un ejemplo en lo que viene a ser este paradigma crítico. Decimos en un estudio sobre la desigualdad educativa, un investigador crítico podría examinar cómo las políticas educativas y las prácticas escolares reproducen las desigualdades sociales y económicas. Entonces, a través de un análisis, decimos, de documentos políticos, entrevistas con estudiantes y profesores y observaciones en las escuelas, el investigador va a poder identificar o identificará las barreras estructurales que limitan el acceso a la educación de calidad para grupos marginados y, en su caso, propondría recomendaciones para poder promover una mayor equidad en el sistema educativo. En conclusiones, decimos, considerar los paradigmas en una investigación, ojo, no es solamente una formalidad teórica, no es una formalidad teórica. Es decir, nos han pedido paradigmas y tenemos que contemplar, no, sino decimos es una decisión fundamental que nos permite asegurar la consistencia, la validez y la profundidad del estudio que vamos a realizar. ¿Va? Entonces, elegir un paradigma adecuado es el que nos permite responder de manera más pertinente a las preguntas planteadas que emergen. Entonces, si adoptamos el paradigma positivista, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando causalidades y, en su caso, correlaciones objetivas. Si elegimos el paradigma interpretativo, ¿qué es lo que estamos buscando? El poder comprender significados y experiencias. Pero si nosotros encaramos la investigación desde el punto de vista del paradigma crítico, en el fondo de lo que se trata es de cuestionar las estructuras de poder y proponer transformaciones. Por eso es importante los paradigmas, ¿verdad? Es muy probable, reitero, que no lo involucren, como es cierto, en el pregrado normalmente no hacemos referencia al paradigma. Tal vez inclusive en el capítulo que hacemos a metodología, ¿sí? Propiamente al subtítulo metodología, deberíamos partir antes del enfoque, partir primeramente debería ser paradigma, luego el enfoque, el tipo de investigación, el nivel de investigación, el diseño de investigación, los métodos, las técnicas, población y muestra y lo que es alcance. Por sobre todo, por delante deberían ir los paradigmas. Pero obviamente no les pedimos. Pero cuando ustedes hagan su maestría, con toda seguridad que les van a pedir, posiblemente no el tutor, pero sí el tribunal, dónde y bajo qué paradigma se está desarrollando la investigación. ¿Está claro, compañeros? ¿Están diciendo? No, dice, no está claro. No, licenciado, todo está No, claro. licenciado. ¿Está claro hasta aquí? ¿Vamos? Sí, Sí, licenciado, está licenciado. claro. No, Muy licenciado. bien. Perfecto. Ok. Ahora vamos a entrar en cierta manera al tema número 8.
No sé si se está viendo en pantalla. Se ve, Sí se ve. licenciado, investigación científica. Perfecto. Hasta aquí, compañeros, hemos contemplado un conjunto de elementos que eran necesariamente imprescindibles de tomarlos en cuenta antes de partir de lo que es una tesis de grado. Hemos visto lo que es la realidad, hemos considerado aquellos elementos que hacen a la revisión literaria, el modelo teórico, la elección del tema de investigación, lo que son líneas de investigación, lo que son el uso de los paradigmas, ¿sí? Que decíamos siempre van por delante antes de iniciar cualquier investigación, ¿verdad? Entonces, ahora ya con todos esos elementos, ya podemos entrar particularmente a ver lo que es la tesis de grado, la parte que concierne al perfil de la tesis de grado. Simultáneamente también, compañeros, vamos a ir viendo algunos elementos siempre vinculados al proyecto de grado, porque no se olviden, ambos son investigaciones. Una, indudablemente, lo que busca, pretende una tesis de grado, ¿sí? En muchos de los casos es comprobar, demostrar o aportar al conocimiento científico. Y el otro es una investigación que parte de un diagnóstico que sin duda alguna está orientada ¿a qué? A plantear la solución a un determinado problema. Por lo tanto, sí, vamos a iniciar entonces nuestro perfil de la tesis de grado, que en cierta manera también tiene ciertas características, digo ciertas características similares en lo que viene a ser su estructura investigativa, que viene a ser un tanto similar en el uso del diseño investigativo, pero en el fondo son investigaciones diferentes, porque cada una tiene un propósito también diferente, ¿verdad? Entonces, arranquemos con nuestro perfil de la tesis de grado y partiendo siempre de algún criterio de un excelente profesor en la metodología de la investigación, que es el profesor Ezequiel Anderegg. ¿Qué nos dice respecto a lo que en el fondo viene a ser una investigación? Porque obviamente tenemos que partir de ello. Ahí decimos que la investigación en el fondo es un procedimiento. Y eso es importante partir porque en el fondo tenemos que partir de la investigación. Otra cosa es la resolución de un problema o el propósito para el cual estamos realizando una investigación. No son no son similares. Investigación y resolución, investigación y demostración o comprobación son elementos totalmente diferentes, son procedimientos totalmente distintos. Por eso es que partimos siempre de la investigación y decimos que esa investigación es un procedimiento que nos conlleva reflexión. Por un lado, siempre va a manejarse bajo un carácter sistemático. Es un procedimiento controlado, pero también es un procedimiento crítico. ¿Cuál es su finalidad de la investigación? Como nos dice el profesor Enderek, dice, tiene como finalidad descubrir o interpretar hechos, fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad. Descubrir, interpretar hechos, fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad. Acá hay algunos conceptos importantes que debemos tomarlos muy en cuenta, porque también hay algunos conceptos en algunos textos que de pronto a veces nos llevan un poco a la confusión. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando obviamente se trata de leer un concepto y analizarlo.
Acá, por ejemplo, el criterio del profesor Daros nos dice lo siguiente: la práctica investigativa supone una curiosidad insatisfecha, dado que lo que sucede aparece como problemática y carece de explicación o de solución. Carece de explicación o de solución. Luego tenemos el criterio del profesor Zedón, que nos dice, en este sentido, porque estamos hablando de la investigación propiamente dicha, dice, la investigación se asemeja a los largos meses de gestación y la solución del problema al día de nacimiento. Metafóricamente hace una interpretación a través de este concepto y dice, investigar un problema es resolverlo. Y ese tipo de conceptos, sin duda alguna, también puede llevarnos a confusión, porque en el fondo, investigar un problema no precisamente está orientado a resolverlo, sino también a demostrar ese problema en la realidad, por qué se genera, cuáles las causas que han dado su origen y cuáles son los efectos que genera. O sobre la base de investigar un determinado problema, ¿sí? ¿Qué aportes al conocimiento podemos generar? Por eso este es un criterio que indudablemente puede llamarnos a la confusión. Y ahí decimos, es comprensible que la afirmación, puntos suspensivos, investigar un problema es resolverlo. Entonces decimos ahí, puede causar confusión, especialmente para los estudiantes que están comenzando y se están familiarizando con los procesos de investigación y la resolución de problemas. Entonces son dos cosas diferentes, procesos de investigación y resolución de problemas. ¿Por qué puede generar esa confusión que hacíamos referencia? Porque que hay un elemento importante que hay que considerar. Tiene que haber una distinción de objetivos. ¿Sí? Porque una cosa es investigar un problema y otra cosa es resolver un problema. Por eso es que tanto la investigación como la resolución de un problema tienen objetivos y procesos diferentes, ¿verdad? Por eso es que la investigación normalmente se ha de centrar en lo que es recopilar y analizar información y datos. Mientras que la resolución se va a enfocar de manera concreta a poder identificar soluciones prácticas a ese problema. Entonces son dos aspectos importantes. El otro elemento que puede llevarnos a una confusión son precisamente las apreciaciones incorrectas. Y precisamente a partir de ciertos conceptos, como hemos visto del profesor Sedón. Dicen, los estudiantes pueden creer que toda investigación debe conducir a la solución práctica e inmediata, lo cual no siempre es el caso, ¿verdad? Por el otro lado, un proceso incompleto. La investigación, sin duda alguna, nos puede revelar información muy importante sobre el problema. Pero ojo, no siempre nos va a proporcionar una solución directa o aplicable. Entonces, hay que tener claridad en los conceptos. Claridad en los conceptos precisamente para poder evitar esta confusión, ¿verdad? Por eso que los estudiantes, ustedes compañeros, deben tener claramente establecida la diferencia entre lo que es investigar y lo que es resolver un problema. ¿Qué implica investigar un problema? Recopilar y analizar información para poder entender un problema en su profundidad. Recopilar, ordenar, tabular, analizar, interpretar. En cambio, resolver es aplicarle una solución práctica, definir, aplicar una solución práctica
que aborde las causas del problema y en su caso los elimine o en su caso solamente pueda mitigar. Entonces, tiene que haber claridad en los conceptos. Una cosa es investigar un problema y otra cosa es resolver un problema. Entonces, la investigación es a menudo el primer paso esencial para la resolución de problemas. Entender el problema a fondo puede revelar ciertas o posibles soluciones. Sin embargo, ahí aclaramos que no toda investigación culmina en una resolución inmediata. En algunos casos, el objetivo de una investigación será simplemente aumentar el conocimiento sobre una determinada temática. Ahí tenemos algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, una investigación sin resolución inmediata. Un estudio que analiza las causas del cambio climático puede no ofrecer soluciones inmediatas, pero sí nos puede proporcionar datos esenciales para poder establecer o proponer futuras políticas sobre el cambio climático. Aquellas investigaciones que llevan a una resolución, ejemplo, un estudio sobre la efectividad de una nueva vacuna que puede culminar con la aplicación de esa vacuna precisamente para poder prevenir cierta enfermedad. Veamos cuáles son las etapas de la investigación científica. Normalmente los libros nos muestran, normalmente compañeros, si ustedes revisan los libros de metodología de la investigación, muy pocos textos nos muestran las etapas de la investigación. Algunos normalmente nos muestran la etapa de planificación y ejecución. Pero en el fondo, toda investigación conlleva 5 etapas, ¿verdad? Toda investigación conlleva 5 etapas. La primera es la etapa de la planificación, la segunda es la etapa de la organización, la tercera de la ejecución, la evaluación y finalmente la comunicación. Veamos la etapa de la planificación. Esta etapa se inicia, decimos, con la concepción del problema de investigación. Se inicia con el establecimiento de los objetivos, la hipótesis, lo que vienen a ser la parte de metodología, desde lo que viene a ser tendríamos que partir desde el paradigma, desde lo que es el enfoque, el tipo de investigación, nivel de investigación, métodos y algunas estrategias que vamos a utilizar precisamente para la solución del problema. O para, en su caso, para el tratamiento de un problema, para plantear su solución, para poder, a partir de todos esos elementos que hacemos referencia y que forman parte de la planificación, para poder demostrar o comprobar un problema. Otro elemento importante también que viene a ser parte de esta planificación es la previsión del tiempo y de los recursos operativos para su tratamiento. Y hacíamos referencia particularmente en lo que vienen a ser aquellos elementos subjetivos de la elección del tema de investigación. Y ahí hablábamos del factor tiempo y hablábamos de lo que vienen a ser los recursos operativos. Sí, son elementos de planificación porque obviamente nos piden también alguna vez ya un cronograma bajo el cual se ha de regir lo que viene a ser la investigación. ¿En qué tiempo estimamos realizar la investigación? ¿Qué recursos son los que vamos a utilizar o consideramos utilizar para poder desarrollar la investigación? Cuando tenemos ya todos esos elementos, pasamos a la segunda
a la segunda etapa, que es la etapa de la organización, que en el fondo consiste, decimos, en disponer y destinar los recursos operativos para nuestra investigación. Vamos a disponer de recursos humanos, materiales, financieros, que en este caso el proyecto de investigación o que nuestro perfil de investigación requiere precisamente para cumplir con todas aquellas actividades conducentes precisamente a la ejecución de nuestro proyecto de investigación. En el fondo, un perfil que viene a ser un proyecto de investigación. Un perfil, un proyecto de investigación nos muestra particularmente los propósitos que queremos alcanzar a partir de una investigación. Por lo tanto, ese perfil al que hacemos referencia acá o ese proyecto de investigación también no solo contemplará a lo que es una tesis de grado, sino también a un proyecto de grado. Por lo tanto, estas 5 etapas también estarán presentes en lo que viene a ser un proyecto de grado. Entonces, no solamente para la tesis, sino para un proyecto de grado, para una monografía también. Entonces, viene la tercera etapa, que es la etapa de la ejecución. Es precisamente ya la etapa de desarrollo de la investigación. Decimos empleando de manera racional y apropiada los recursos disponibles, vamos dando inicio a esa nuestra etapa de ejecución, ¿verdad? Que comprende en el fondo la aplicación de todos los instrumentos que nosotros hemos previsto para fines investigativos, el acopio de información de datos, además tener un control de calidad de la información que nosotros estamos recopilando, cómo la vamos a procesar, cómo vamos a sistematizar y cómo vamos a generar esa discusión de los resultados. Entonces, acá es la etapa en la cual desarrollamos nuestra investigación. Una vez que hemos concluido con el desarrollo de nuestra investigación, ¿sí?, viene la etapa de evaluación. Esta etapa de evaluación es importante precisamente para poder evaluar, poder verificar si realmente todo aquello que nosotros hemos previsto para fines investigativos se ha cumplido. Entonces ahí decimos, controla el cumplimiento de los objetivos propuestos y verifica que los resultados obtenidos cumplan con el fin último. ¿Sí? En el fondo viene a ser ese fin último, ¿cuál? En el fondo ha sido el propósito de nuestra investigación. Y aquí ponemos entre paréntesis el poder evitar y minimizar siempre lo que son los sesgos. ¿Sí? En eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque esa evaluación precisamente nos tiene que permitir, nos tiene que conducir definitivamente a que hayamos alcanzado con todos los propósitos de la investigación. Pero también puede darse que podamos identificar algunos errores, algunas desviaciones y obviamente pues tenemos que tomar acciones correctivas que nos puedan, en su caso, reencaminar. Si tenemos que retroceder a la etapa o la fase de ejecución, tenemos que hacerlo. Sin embargo, hay que considerar un aspecto acá importante, que en el fondo la evaluación casi siempre está presente durante todo el proceso investigativo. Desde que vamos planificando, desde que vamos organizando, siempre está presente la instancia de evaluación, ¿sí? Y eso es bueno, es importante, porque de pronto hacemos que esta herramienta pueda permitir, sí, que demos pasos correctos en la planificación, en la organización, en lo que es la ejecución de nuestro proyecto de investigación. Y finalmente tenemos ahí la fase de lo que concierne a la comunicación. Cuando hemos evaluado, está todo correcto, se han cumplido con todos los propósitos de la investigación,
Reitero, en una tesis, en un proyecto de grado, en una monografía, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora es difundir, divulgar los resultados de nuestra investigación científica, ¿verdad? Entonces, son las 5 etapas por las cuales tenemos necesariamente que atravesar, ¿sí? Entonces, particularmente hacíamos referencia, sí que no todos los textos nos muestran estas etapas. Ok, vamos a entrar a ver ahora la etapa de la planificación. Veamos la etapa de la planificación. De todas maneras, vamos a quedar acá, compañeros, en la diapositiva número 11. ¿Me escuchan? En la diapositiva número 11 del perfil de la tesis de grado. ¿Sí? Está bien, licenciado. De todas maneras, el compañero Albert Sí, licenciado. me dejó un poquito preocupado en la anterior clase cuando íbamos viendo estos elementos que hacen al tema de los conectores con el problema, ¿verdad? El uso de los conectores. En algunos casos, cuando se tratan de investigar niveles de investigación exploratoria, descriptiva, explicativa, correlacional, sin embargo, he tomado en cuenta su apreciación y he trabajado sobre el particular, pero precisamente en el momento oportuno también, cuando lleguemos a la parte del problema, compañeros, vamos a mostrar también con ejemplos la aplicación de los conectores, ¿verdad? Él decía, por ejemplo, cuando se trata de una investigación, supongamos, de carácter explicativa, ¿qué conectores son los que se tienen que utilizar? A veces pareciera sencillo, pero tampoco es, porque hay que saber qué conectores se tienen que utilizar en cada uno de los niveles de investigación. Sin embargo, ya hemos trabajado en ello, estimado Albert. Sí, licenciado, ese día justamente se cortó el Zoom y resulta que sí no podíamos completarlo. Ya, Pero no se de, preocupe, hay que estudiar. de todas maneras ya está trabajado en eso. He puesto con ejemplos, con colorcitos, se los he separado, se los he hecho una cosa bastante interesante. Pero el tema es que ahorita yo les puedo presentar ello, pero no quiero que nos perdamos. Lo que queda de ese capítulo de método, de lo que es la revisión teórica, la revisión literaria y el modelo teórico, en el fondo es su propósito el que podamos llegar al problema de investigación. El tema del conector es un elemento, no digamos primordial, es un elemento secundario que sí tenemos que conocerlo y saber qué conectores son los que vamos a aplicar, ¿sí? De todas maneras, ya estamos en el perfil de la tesis, y cuando lleguemos a la parte del ejemplo del planteamiento del problema, vamos a insertar lo que son los conectores, ¿sí? Está bien, licenciado. Muchas gracias. Perfecto, ya, muy bien. Licenciado, Entonces, dime, eh, bueno, le comento que una compañera me acaba de escribir y resulta de que al momento de que ha llamado a la lista no alcanzó a poder responderle. Me indica que es el código 44. ¿y por qué no alcanzó a responder?